Los aceites y los alimentos derivados de los cereales siguen en cabeza con las mayores subidas de precios del último año, seguidos de cerca por leche y huevos. Este encarecimiento se ha mantenido con fuerza en septiembre en huevos y en lácteos. Se ha moderado un poco en harinas y también en aceite de oliva y se ha frenado en el aceite de girasol, donde el precio ha bajado más de un 3%. En las carnes destaca el aumento de precio del mes pasado del cordero o el conejo, ambos por encima del 2%. Y en productos agrícolas llama la atención el fuerte repunte que tuvieron legumbres y hortalizas, subieron más de un 4%. Por contraste, la fruta fresca bajó más de un 1%. Similar respiro nos ha dado el pescado, el producto que menos ha subido desde el pasado mes de enero. He ido a coger una coliflor y pensaba que era la unidad. Y una coliflor costaba 5 euros. Me muevo más en todos los supermercados y en los almacenes de barrio, y si no tengo para pagarlo, pues le digo a las chicas que me lo dejen y ya vendré a pagarlo. En los 12 meses que lleva Wendy en España no ha habido ni uno solo en el que no haya tenido dificultades económicas. Vive en un piso con su marido y su hijo pequeño. El alquiler, la comida, los gastos escolares, las cuentas no salen. El día a día es un poco complicado y hemos tenido que recurrir, a ayudas, a Cáritas y a ese tipo de cosas para poder llegar hasta fin de mes. Raúl también ha buscado ayuda en organizaciones sociales, hace cualquier trabajo para cubrir gastos. Ayudo a gente en su casa que necesita que le mueva esto, que ir por un mandado. En total son más de 13 millones de personas las que viven en riesgo de pobreza o exclusión en nuestro país, con una clara brecha de género. En todos los indicadores la mujer está peor que el hombre, en todos, no hay ninguno. Por lo tanto, esto no es algo coyuntural, esto es estructural. Por lo tanto, las respuestas tienen que ser estructurales. El perfil de la pobreza está cambiando. Organizaciones como Cáritas lo achacan a la precarización de los trabajos y el encarecimiento de la cesta de la compra. Pues estamos viendo que son personas preparadas con estudios, con formación profesional, pero que no están llegando a final de mes. En solo un año, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, 380.000 personas han pasado a estar en riesgo de pobreza o exclusión social. Cada vez más gente necesita ayuda. Todos pensábamos que después del COVID esta situación mejoraría, pero ese 20% de incremento de personas que tuvimos antes del COVID y durante el COVID se ha cronificado, ahí está. Y no baja. Las diferencias entre regiones son grandes. Según el informe, las comunidades al norte tienen menores tasas de exclusión que las situadas al sur. Las organizaciones insisten en que un importante objetivo político debe ser la cohesión territorial. La investigación de esta macrocausa de corrupción municipal arrancó en 2014. Las ramificaciones llegan a Murcia, Valencia y León, pero la púnica se concentra sobre todo en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y en el PP madrileño, aunque salpica también a políticos de PSOE e Izquierda Unida. El supuesto líder de la trama es Francisco Granados, exsecretario general del PP en Madrid. El juez instructor cree que el partido desviaba fondos desde las consejerías y que financiaba las campañas electorales de forma irregular. Debería haber vigilado mejor. En 2019 imputó a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes, pero los tres expresidentes se libran finalmente del banquillo de los acusados. Voy a seguir colaborando con la justicia. David Marjaliza y Daniel Mercado son dos de los arrepentidos de la púnica, empresarios que han reconocido que les adjudicaron contratos públicos a cambio de comisiones. Y el rechazo en frontera de 470 personas en el salto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio fue contrario a la ley, lo dice el defensor del pueblo en un informe con sus primeras conclusiones. El Ministerio del Interior insiste en la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad. Al menos 23 personas murieron en suelo marroquí cuando intentaban entrar en Melilla. Las asociaciones de derechos humanos han denunciado la actuación de los cuerpos policiales de ambos países. El salto era una situación de riesgo previsible, según el defensor, que ha pedido más imágenes para seguir con la investigación. Crisis de gobierno en el Reino Unido. La primera ministra ha cesado a su ministro de Economía, un gesto para intentar aliviar la crisis abierta por su plan para recortar impuestos que provocó un desplome de la libra y una revuelta interna en su propio partido, el Conservador. Está previsto que hoy anuncie más rectificaciones a su plan fiscal. Algunas voces ya piden abiertamente un relevo, y eso que hace solo 37 días que Liz Truss tomó posesión de su cargo. Habrá que ver si con esa renuncia, la renuncia del ministro y las rectificaciones, Truss consigue mantenerse en el cargo.
No hay muchas novedades en la situación aquí en París. Como podéis ver, largas filas para repostar. Esta es una de las gasolineras en la que nos encontramos, de las pocas que todavía permanecen abiertas. Los medios franceses hablan ya de boicot a Francia o de crisis del hartazgo en un momento generalizado de cansancio de los franceses y cuando todavía podría la situación complicarse más. Y es que la CGT llama a una huelga general. El martes hay una en transporte público y ya han dicho que se suman otros sectores. Y en las refinerías el gobierno insiste en que puede obligar a trabajadores a que abandonen la huelga, como ya lo ha hecho en la planta de Normandía y donde hoy hay más combustible en las gasolineras. En las últimas horas ha habido una treintena de ataques con bombas y drones suicidas contra infraestructuras esenciales en varias zonas del país, también en las afueras de aquí, de Kiev, lo que lleva camino de convertirse en una crisis energética muy severa y que está dejando a decenas de miles de personas sin luz, sin gas, sin comunicaciones. Zelensky ha dicho a los ciudadanos que en las próximas horas los bombardeos pueden continuar y más hoy, cuando este país celebra el Día del Soldado. No hay cifras sobre víctimas, pero se estima que cada día mueren unos 100 soldados ucranianos. En el frente, el gobierno de Kiev sigue hablando de avances y dice haber recuperado unas 75 localidades ya en Jersón, en el frente sur. Allí las autoridades impuestas por Moscú han pedido a Rusia que evacúe a los civiles, lo que vendría a demostrar ese avance de las fuerzas ucranianas. Un momento para la historia. 1-1, los 9 congresistas que investigan el asalto al Capitolio votan citar al expresidente Donald Trump para que declare bajo juramento. Dicen que jugó el papel principal el 6 de enero. Él responde que la investigación es un fiasco. Algunos de sus aliados se han negado a declarar, como Steve Bannon, imputado por desacato. Antes de la noche electoral le contaba a sus socios que Trump iba a proclamarse vencedor sí o sí, sin importar el resultado. Después, Trump reconoció en privado que había perdido. A su jefe de gabinete le dijo: "No quiero que la gente sepa que hemos perdido, es humillante, haz algo". El 6 de enero, el servicio secreto alertaba en sus mensajes de que algunos manifestantes iban armados. A Trump no le importó. Intentó ir con ellos al Capitolio, los agentes no le dejaron. Esto no lo habíamos visto. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, evacuada en una sala segura. Llama al jefe del Pentágono, al fiscal general, al gobernador de Virginia, para pedir ayuda, que vengan tropas. ¿Por qué no hacéis que Trump diga algo? Se unen a la llamada congresistas republicanos, pero el ataque sigue. Más de un año de investigación, decenas de testigos y comparecencias explosivas retransmitidas por televisión. Los congresistas creen que tienen pruebas de que Trump ha cometido delitos y pueden entregárselas al Departamento de Justicia, pero apenas han movido la opinión pública. El país sigue polarizado. Primer día de universidad en Ámsterdam. Hace un mes se iba a mudar a vivir allí con unas compañeras, pero no ha podido. Está recluida en Palacio en La Haya y solo sale para ir a clase. No ha dejado nuestra casa y esto tiene enormes consecuencias. No puede tener una vida de estudiante como los demás, confiesa su madre, Máxima de Holanda. Amalia está amenazada. El pasado mes de septiembre la prensa reveló que tanto ella como el primer ministro Mark Rutte aparecían en mensajes de crimen organizado, con riesgo de ataque o secuestro. Su seguridad se reforzó y ahora los reyes reconocen que la amenaza no ha desaparecido. No puedo describirlo, es realmente muy difícil, dice el rey Guillermo. Esto me conmociona, no es agradable ver que tu hija no es feliz, reconoce la reina consorte. La heredera es la mayor de 3 hermanas y hace poco que ha comenzado a acudir a actos institucionales. No puedo decir nada relativo a las medidas de seguridad, afirma el primer ministro, pero les aseguro que se está haciendo todo lo posible para que esté a salvo. Medios holandeses aseguran que las amenazas podrían tener relación con Ridwan Taghi, que es la principal figura del crimen organizado en el país. Está encarcelado y podría tener algo que ver también con el asesinato a tiros en plena calle del periodista neerlandés Peter de Vries en julio del año pasado. Del mercado de la droga al de los productos básicos. Ellos producen el puerco y lo venden en el mercado. Ellos producen la carne de res y la venden en el mercado. Es decir, toda la cadena de suministro. En Chilpancingo, estado de Guerrero, la lucha entre criminales por el monopolio del pollo ha dejado un reguero de 11 cadáveres, uno en este mismo mercado. Eran distribuidores. Hace unos meses sí, hubo unos problemas y cerramos. Todas las pollerías llegaron a cerrar durante 3 días. Los comercios han vuelto a abrir y la normalidad ha regresado aparentemente a este mercado de Chilpancingo, pero la misma amenaza que hace unos meses les obligó a cerrar sigue latente. Los crímenes han continuado, aunque a otro ritmo.
Uno de los grupos rivales parece haber logrado imponer a punta de pistola su producto y su precio. En la vecina ciudad de Iguala, los narcos también forzaron una bajada del kilo de tortillas. Y en Acapulco... Es realmente un narcoestado. Este comerciante, que tiene miedo a dar la cara, asegura que los criminales buscan controlar precios y suministros como baza negociadora con el poder político.